Imagina por un momento que tienes todo lo que siempre soñaste. Fama, éxito, una relación que parece perfecta. Pero detrás de esa fachada de felicidad, se esconde un secreto oscuro y desgarrador, un dolor tan profundo que pocos lograrían sobrevivir. Laura Bozzo, la famosa conductora que millones de personas veían cada tarde, no solo luchaba contra los problemas de su carrera, sino contra una batalla mucho más personal y devastadora, su relación con Christian Suárez. Una relación que comenzó como un cuento de hadas, pero que se convirtió en una lucha constante, llena de mentiras, traiciones y angustias. Durante años, el mundo vio la sonrisa de Laura y la tranquilidad que proyectaba al lado de Christian. Pero nadie sabía que esa aparente estabilidad ocultaba una de las batallas emocionales más duras que una mujer podría enfrentar. Y lo peor de todo, nadie, ni los más cercanos, se imaginaban lo que realmente ocurría detrás de las cámaras. El dolor, las humillaciones y los sacrificios de Laura fueron silenciados por años. Mientras Christian vivía su vida, la conductora se desmoronaba poco a poco, atrapada entre el amor y el dolor, entre la mentira y la verdad. Pero hoy, lo que estuvo oculto durante tanto tiempo, sale a la luz. Esta es la historia que nunca imaginaste conocer. La batalla de Laura Bozzo no solo fue una lucha contra su relación, sino una guerra silenciosa contra su propio ser, un enfrentamiento con su destino que la cambió para siempre. ¿Estás listo para descubrir lo que realmente sucedió entre Laura Bozzo y Christian Suárez? Prepárate para conocer lo que nadie se atrevió a contar. Lo más importante, y lo que muy pocos sabían, es que Laura Bozzo se convirtió en prisionera emocional de Christian Suárez durante gran parte de su relación. Mientras el público veía a una mujer fuerte, escandalosa y sin pelos en la lengua en sus programas, detrás de las cámaras vivía una vida llena de inseguridades, dudas y sometimiento emocional que fue carcomiéndola desde adentro. Su sonrisa en televisión era su mejor disfraz, pero en la intimidad, Laura vivía una batalla constante para complacer a un hombre que poco a poco le arrebató la paz. Desde que Christian Suárez apareció en la vida de Laura, todo cambió. Era joven, atractivo, con una energía desbordante y una ambición difícil de disimular. Al principio, todo fue como un cuento de hadas. Él la halagaba, la acompañaba a eventos, hablaba de amor eterno. Laura, por su parte, se sintió rejuvenecida, ilusionada y convencida de haber encontrado al hombre que estaría a su lado para siempre. Pero el precio de esa ilusión fue altísimo. Con el tiempo, comenzaron los primeros síntomas de control. Christian no toleraba que Laura hablara con ciertos amigos del medio, criticaba su forma de vestir, e incluso opinaba sobre el contenido de su programa. Lo hacía con suavidad, como si fuera, por su bien, pero en realidad, estaba marcando territorio. Laura, cegada por el amor, comenzó a ceder terreno sin darse cuenta. Uno de los momentos más desgarradores ocurrió en una reunión privada con su equipo de producción. Laura había recibido una oferta para viajar y participar en un programa internacional. Era una gran oportunidad, pero Christian puso mala cara. No quería quedarse solo, decía que, el amor se demostraba estando cerca, y sin levantar la voz, le hizo saber que si ella se iba, su relación corría peligro. Laura canceló el viaje. Nadie supo la verdadera razón. Él era todo para mí. Y poco a poco me fui alejando de mí misma, confesó Laura años después, con la voz quebrada. Lo que parecía una pareja perfecta era, en realidad, una relación desequilibrada donde ella daba todo y recibía migajas emocionales. Detrás de los sets de grabación, Laura empezaba a transformarse. Ya no era la mujer combativa que todos conocían. Comenzó a dudar de sí misma, a cuestionar sus decisiones, y muchas veces se le veía llorando en silencio en su camerino. Christian, lejos de animarla, la hacía sentir culpable de todo lo que salía mal. Cuando el rating bajaba, él insinuaba que, ya no era la misma. Cuando ella se mostraba insegura, él le decía que estaba, perdiendo el control. Era un juego psicológico constante. Un episodio particularmente doloroso fue cuando Laura descubrió que Christian hablaba mal de ella con personas cercanas. Algunos amigos le mostraron mensajes y audios donde él la llamaba, exagerada, controladora, y, desequilibrada. A pesar de eso, Laura lo defendía. Él está estresado, ¿no es así?, decía entre lágrimas. Pero por dentro, empezaba a romperse. Incluso en lo económico, Laura hizo enormes sacrificios.
Aunque jamás se declaró arruinada, se sabe que ella financiaba muchos de los proyectos de Christian, desde videoclips hasta giras musicales que nunca despegaban. Él siempre tenía una nueva idea, y ella, intentando apoyar su carrera, ponía los recursos. Muchos cercanos a la conductora advirtieron que Suárez no estaba enamorado de ella, sino de lo que ella representaba: fama, dinero y exposición mediática. Pero lo más cruel fue el aislamiento. Christian comenzó a alejar a Laura de su familia. Sembraba dudas, hacía comentarios negativos sobre sus hijas, e incluso llegaba a insinuar que su entorno solo la utilizaba. Laura, vulnerable, empezó a creerlo. Se encerró en su mundo con Christian, creyendo que ese era el precio del amor. El desgaste fue evidente. La Laura que aparecía en televisión ya no brillaba con la misma fuerza. Su mirada era más triste, sus reacciones más impulsivas. La presión de mantener la fachada de una mujer fuerte y enamorada la llevó al límite. En más de una ocasión, se desmayó por estrés. Pero nunca culpó a Christian. Al contrario, lo defendía públicamente. ¿Por qué? Porque creía que aún podía rescatar ese amor. Y lo más irónico fue que, en medio de todo ese sufrimiento, Laura seguía siendo la defensora de los más vulnerables en su programa. Defendía a mujeres maltratadas, denunciaba abusos, exigía justicia. Nadie se imaginaba que ella misma estaba atrapada en una relación donde su voz estaba siendo silenciada todos los días. Este capítulo de su vida quedó oculto por años. Laura, por orgullo, por miedo o por amor, jamás quiso admitir lo que realmente vivía. Pero los que la conocían bien sabían que estaba perdiéndose a sí misma lentamente. Su carácter fuerte, su ímpetu y su autenticidad fueron opacados por una relación que parecía amor, pero escondía una lucha silenciosa y desgarradora. Lo que nadie sabía del romance entre Laura Bozzo y Christian Suárez era que, desde el principio, no fue una historia de amor, sino una guerra emocional disfrazada de relación. Una guerra que ella peleó sola, en silencio, y que la marcó para siempre. Lo más importante, y que Laura Bozzo se negó a aceptar durante mucho tiempo, fue que Christian Suárez no solo entró en su vida como pareja, sino como un controlador silencioso que poco a poco se adueñó de sus decisiones, su entorno y hasta de su dinero. Lo que empezó como una relación romántica se convirtió en una estrategia bien ejecutada de dominio emocional y financiero, donde Christian tenía cada vez más poder sobre la vida de Laura. Desde los primeros años, Christian comenzó a imponer su presencia en todos los aspectos. Acompañaba a Laura a sus grabaciones, a sus juntas de producción y hasta opinaba sobre los casos del programa. Lo presentaba como un apoyo incondicional, pero muchos en el equipo notaban la tensión. Él no solo estaba presente, intervenía, corregía, interrumpía y muchas veces hablaba por ella. Lo más inquietante era que Laura permitía todo eso, incluso en momentos donde se notaba incómoda. Detrás de esa actitud supuestamente protectora, se escondía una intención más profunda: el control. Christian comenzó a cuestionar cada decisión que Laura tomaba. Si ella quería apoyar una causa, él le preguntaba cuánto dinero iba a gastar. Si invitaba a alguien al programa, él quería saber por qué. Si salía a algún evento sola, él la llamaba constantemente, reclamando y generando culpa. Era una jaula emocional construida con dulzura, pero cerrada con llave. Uno de los episodios más impactantes ocurrió cuando Laura planeó realizar una fundación de ayuda social. Tenía todo listo: abogados, logística, contactos internacionales. Christian, lejos de entusiasmarse, le dijo que no era el momento, que la gente solo la iba a usar, y que ella debía guardar dinero para lo importante. Laura se paralizó, canceló todo, y lo más doloroso es que lo hizo convencida de que él tenía razón. Así de fuerte era su influencia. El aspecto financiero fue un terreno delicado. Laura Bozzo, a pesar de ser una figura con trayectoria, comenzó a delegar cada vez más en Christian. Él administraba cuentas, revisaba contratos, e incluso negociaba con marcas y productores. La excusa era que él la liberaba del estrés, pero en realidad, estaba tomando control de su economía sin rendirle cuentas. Muchos de sus amigos cercanos notaron que Laura ya no manejaba sus propios asuntos financieros. Cuando preguntaban, ella sonreía y decía: Christian lo ve todo, yo confío en él. Esa confianza la llevó a perder mucho más de lo que se imaginaba.
Pero lo más escandaloso fue cuando surgieron rumores de que Christian usaba el dinero de Laura para financiar proyectos personales que jamás prosperaban. Videoclips con producciones costosas, giras que no se concretaban, estudios de grabación alquilados por meses sin resultados. Laura ponía el dinero, pero los frutos nunca llegaban. Y cuando preguntaba, él respondía con evasivas o, peor aún, con reproches. ¿No crees en mí? Siempre me tiras abajo, si no me apoyas tú, ¿quién lo hará? Ese chantaje emocional fue una de las armas más eficaces de Christian. Laura, ya debilitada emocionalmente por la presión mediática y sus propias batallas internas, caía en ese juego una y otra vez. Quería ser su pareja, su compañera, su impulsora. Y eso la hizo vulnerable a un tipo de abuso sutil pero devastador, el abuso económico y psicológico envuelto en palabras de amor. La gente a su alrededor comenzó a notar el deterioro. Laura ya no tenía iniciativa. Sus decisiones eran lentas, dudosas, y muchas veces tenían que ser consultadas con Christian. Él comenzó a tener voz en el programa, no de forma directa, pero sí como una presencia constante en las decisiones. Incluso se rumoraba que él sugería qué casos tomar y qué temas evitar, según sus intereses personales o los favores que debía. Uno de los momentos más dolorosos fue cuando Laura quiso volver a estudiar una especialización en Derecho para relanzar una etapa profesional más seria. Estaba ilusionada, motivada, con planes concretos. Christian, en privado, le dijo que no tenía sentido, que ya estaba grande, que a nadie le interesaba eso, y que mejor se dedicara a descansar. Fue un golpe directo a su autoestima. Laura abandonó la idea en silencio. En entrevistas posteriores, Laura dejaría caer frases que hoy tienen un peso diferente. Me equivoqué confiando tanto, no me valoré lo suficiente, fui demasiado generosa. Pero en el momento en que vivía todo esto, no lo veía. Christian había construido una versión de la realidad donde ella era débil, torpe y dependiente de él. Y ella lo creyó. Otra forma de manipulación fue el aislamiento social. Poco a poco, Christian fue distanciando a Laura de sus amigas, de sus hijas, de sus colaboradores de confianza. Cada persona que intentaba acercarse era tildada de interesada, tóxica o con doble cara. Laura empezó a dudar de todos, hasta de su propia familia. El entorno de Suárez se volvió su único punto de referencia. Él era el filtro, el portavoz, el consejero. Y a veces, hasta el juez. Laura, que en televisión gritaba justicia, en casa no podía alzar la voz. Cada discusión terminaba en lágrimas, silencios prolongados y frases que la desarmaban. Siempre arruinas todo, tú eres el problema, nadie más te soportaría. Esas palabras, repetidas una y otra vez, fueron erosionando su identidad. El colmo de la manipulación llegó cuando comenzaron los rumores de infidelidad. Laura, en lugar de enfrentarlo, se culpaba a sí misma. Decía que había descuidado la relación, que ya no era tan atractiva, que él necesitaba comprensión. La lógica estaba completamente invertida. Era ella quien sufría, pero también quien pedía perdón. Lo que muy pocos saben es que Laura llegó a escribir cartas que nunca envió. Cartas donde decía que se sentía invisible, que había perdido el control de su vida, que se sentía sola incluso cuando él estaba a su lado. Cartas llenas de dolor, de frustración y de una verdad que no se atrevía a decir en voz alta. Eran gritos silenciosos desde una prisión emocional que ella misma había ayudado a construir. Esto no es solo la historia de un amor mal entendido. Es la crónica de cómo una mujer poderosa fue debilitada desde adentro por alguien que decía amarla, pero que en realidad la usó para crecer a costa de su destrucción. Y lo más impactante es que todo ocurrió a la vista de todos, sin que nadie pudiera detenerlo. Lo más importante, y lo que desgarró por completo a Laura Bozzo, fue sentirse abandonada por Christian Suárez justo cuando más lo necesitaba, en el punto más vulnerable de su carrera y de su vida personal. Lo que parecía una relación estable se convirtió en un abismo emocional sin salida, y mientras el mundo la seguía viendo como la mujer fuerte que gritaba por justicia, por dentro se desmoronaba sin que nadie lo notara. Todo comenzó a fracturarse cuando las audiencias de su programa empezaron a bajar. Las críticas aumentaban, los rumores de cancelación eran constantes y las acusaciones en redes sociales se volvían cada vez más crueles. Laura enfrentaba una tormenta mediática que la dejaba sin aire, sin respuestas, y lo peor, sin apoyo.
Esperaba que Christian estuviera a su lado, como pareja y como pilar, pero él comenzó a distanciarse justo en esos momentos de mayor presión. Lo primero que notó Laura fue el cambio de actitud. Christian ya no la acompañaba al set, no preguntaba por los temas del programa, y mucho menos la consolaba cuando regresaba a casa entre lágrimas y desesperación. Si antes opinaba de todo, ahora parecía ausente. Ella, que siempre lo consideró su compañero de vida y de trabajo, sentía que hablaba con un extraño. Cada vez que intentaba abrir su corazón, él se mostraba frío, incluso molesto. Otra vez con lo mismo, le decía: tú siempre haces un drama de todo. Ese rechazo fue lo que rompió su interior. Laura, acostumbrada a darlo todo por amor, no entendía cómo podía estar siendo ignorada por la persona en quien más confiaba. En el pasado, ella lo había defendido de críticas, lo había impulsado en su carrera, había justificado sus ausencias y hasta encubierto sus errores. Y ahora, en su peor momento, él simplemente desaparecía emocionalmente. El abandono fue progresivo, pero doloroso. Empezó a dormir en habitaciones separadas. Luego pasaba días enteros fuera, con pretextos laborales o familiares. Laura llamaba y él no respondía. Mandaba mensajes, y él los ignoraba. Y cuando por fin regresaba, la miraba como si no tuviera ningún interés en saber qué había pasado. Era un desprecio sutil, pero brutal. Una indiferencia que dolía más que cualquier grito. En televisión, Laura aún debía fingir fortaleza. Se ponía maquillaje, ensayaba su grito característico, y salía a escena como si nada. Pero en los cortes comerciales, se encerraba en el camerino a llorar, a escribir en una libreta lo que no podía decir en voz alta. Sentía que el personaje que había creado se le venía abajo, que no podía mantener más la doble vida entre el espectáculo y el desastre personal. La producción del programa comenzó a notar su fragilidad. Perdía concentración, olvidaba nombres, y tenía cambios de humor repentinos. A veces estallaba por cosas mínimas, y otras veces simplemente se quedaba en silencio, perdida en sus pensamientos. Una productora, cercana a ella, comentó en confidencia: Laura ya no está aquí, su cuerpo viene, pero su alma está rota. Y era cierto, estaba rota por dentro. La prensa, cruel como siempre, no tardó en hacer leña del árbol caído. Titulares como: Laura Bozzo en decadencia, la reina del talk show no levanta cabeza, y se acabó su tiempo, comenzaron a circular por todas partes. Y en vez de protegerla, Christian se alejaba aún más. Incluso, en eventos públicos, se le vio en compañía de otras mujeres, con sonrisas que a Laura le llegaban como puñales. Un día, mientras grababa un especial del programa, Laura sufrió un ataque de ansiedad en pleno set. Nadie lo sabía, pero llevaba días sin comer bien, sin dormir, con el corazón en un puño. Se desvaneció por unos minutos. La ambulancia llegó de inmediato, y los médicos le recomendaron descanso. Christian ni siquiera apareció en el hospital. Le mandó un mensaje horas después: cuídate. Ese fue el golpe definitivo. Laura, aún en bata de hospital, comprendió que lo había perdido. Y no solo a él, sino también a sí misma. Había permitido que el amor se transformara en dependencia, y esa dependencia la estaba destruyendo. Volvió a casa en silencio, con gafas oscuras, ocultando las lágrimas detrás de una sonrisa forzada para los fotógrafos. La televisión ya no era su refugio. Era una cárcel. Cada grabación era un suplicio, cada reunión con productores, una batalla. Muchos de sus colaboradores comenzaron a renunciar, y los contratos se reducían. El canal comenzó a presionarla para mejorar el rating, y ella simplemente ya no tenía energía para pelear más. Su voz, su grito icónico, ya no tenía fuerza. Un día, después de una discusión por una nueva cancelación de episodio, Laura se encerró en su camerino y rompió en llanto durante más de una hora. Nadie se atrevía a entrar. Solo se oían los sollozos. Era una mujer quebrada, cansada, con el alma destrozada por un amor que le había robado todo: su autoestima, su paz y su carrera. Cuando finalmente abrió la puerta, se disculpó. Dijo que estaba bien, que seguiría adelante, pero en su mirada ya no había fuego. Solo quedaban cenizas. Christian, mientras tanto, se mostraba más activo que nunca en redes sociales. Subía fotos en el gimnasio, salía en eventos musicales, y hasta daba entrevistas donde hablaba de reinventarse y buscar nuevas oportunidades.
Jamás mencionaba a Laura, jamás reconocía su sufrimiento, jamás agradecía nada, era como si ella nunca hubiera existido. El abandono fue absoluto, no solo físico, sino emocional, mediático y simbólico. Laura, por primera vez, entendió lo que tantas mujeres en su programa le habían contado entre lágrimas. El dolor de ser dejada, ignorada, usada y desechada. Y eso la destruyó aún más. Una noche, Laura escribió una frase en su diario: "Ya no quiero gritar por otros, si yo misma no sé cómo salvarme". Fue su manera de aceptar que había tocado fondo, que la caída no era solo profesional, sino espiritual, que había perdido el rumbo, la voz y la fe. Pero esa misma noche, también tomó una decisión: empezar a hablar, empezar a sanar, y, sobre todo, empezar a liberarse de la sombra que la había apagado durante años. Lo más impactante y devastador fue descubrir que Cristian Suárez la traicionó justo cuando Laura Bozzo creía que ya nada podía ir peor. Fue una traición silenciosa, sorda, como una bomba de tiempo que nadie vio venir, ni siquiera ella, que convivía con él cada día, compartía techo, cámara y hasta proyectos. La verdad explotó de un momento a otro, y cuando lo hizo, destruyó todo a su paso, su confianza, su dignidad y lo poco que le quedaba de estabilidad emocional. Durante años, Laura soportó desplantes, indiferencia y desprecios, convencida de que el amor lo podía todo. Pero lo que no sabía era que, mientras ella luchaba por mantener a flote su carrera y su vida personal, Cristian ya tenía otro plan, uno donde ella no existía. La bomba estalló una tarde cualquiera, cuando una amiga cercana le mostró una serie de fotos publicadas en redes sociales. En ellas, Cristian aparecía abrazando a una mujer mucho más joven, en actitud íntima y cariñosa. Solo una amiga, diría después. Pero las imágenes eran claras. Había caricias, miradas intensas, y hasta besos. No había espacio para dudas. Era una relación. Pero eso no fue lo más doloroso. Lo que realmente destruyó a Laura fue saber que esa relación paralela llevaba años ocurriendo a sus espaldas, mientras ella lo defendía públicamente y le abría las puertas de sus negocios y su casa. La mujer con la que Cristian la traicionaba había sido incluso contratada por él como parte de su equipo de trabajo. Había entrado a su mundo con una sonrisa fingida y palabras amables. Laura la había recibido como una más, sin imaginar que era la amante silenciosa de su pareja. Las pruebas eran devastadoras: conversaciones filtradas, mensajes privados con declaraciones de amor, planes de viajes románticos, y hasta cuentas bancarias compartidas. Cristian no solo la traicionó emocionalmente, sino que también le mintió en lo financiero. Había desviado dinero de algunos proyectos conjuntos para cubrir gastos personales con su nueva pareja. Todo sin avisarle, todo a espaldas de la mujer que le dio todo. Cuando Laura confrontó a Cristian, no lo negó. No gritó, no lloró, no pidió perdón. Solo la miró con frialdad y le dijo: "Tú ya no eres la misma. Hace mucho que esto se acabó". Esa frase fue un puñal en el pecho. Después de años de lucha, de amor y sacrificios, todo se resumía en un desprecio sin alma. Pero el golpe más duro aún estaba por llegar. La prensa explotó con la noticia. Titulares como: Cristian Suárez deja a Laura por mujer más joven, Laura Bozzo traicionada por su pareja en plena crisis, y escándalo en la vida de la conductora más polémica, se apoderaron de todos los medios. La humillación fue pública, dolorosa, escandalosa. La propia, nueva pareja, de Cristian comenzó a dar entrevistas. Sin vergüenza, sin respeto, sin empatía. Hablaba como si Laura fuera un capítulo cerrado, como si no hubiera historia, dolor ni traición. Se atrevió incluso a decir que Cristian merecía ser feliz después de tantos años de aguantar a una mujer como Laura. Eso fue lo que colapsó por completo a la conductora. Las redes sociales se volvieron un campo de batalla. Mientras algunos defendían a Laura, la mayoría se burlaba. Memes, comentarios crueles, comparaciones ofensivas. El escarnio digital fue despiadado. Laura, la mujer que durante años había sido imparable, ahora era la protagonista de su peor pesadilla. Internamente, su entorno colapsó. Sus hijas, furiosas, le exigieron que se alejara definitivamente de Cristian. Sus productores le pidieron una pausa mediática. Sus abogados comenzaron a investigar los movimientos financieros de Cristian para evitar una estafa mayor. Era caos total.
Y en medio de todo eso, Laura cayó en una profunda depresión. No podía dormir, no comía, no quería hablar con nadie. Se encerró por días, apagó el teléfono, canceló grabaciones, y aunque fingía que estaba bien, sus ojos lo decían todo, estaba destrozada. Lo que más le dolía no era la traición en sí, sino la confianza rota, la burla, el tiempo perdido, los sueños compartidos que ahora parecían una mentira. Se preguntaba cómo no lo vio venir, cómo fue posible que compartiera su vida con alguien que era capaz de mentirle con tanta frialdad. Se sintió usada, manipulada, engañada. Un día, después de una madrugada de llanto, aunque duela, escribió en aunque su me diario, queme por dentro, no me mató la traición, porque ya me no mató la puedo más con confianza este rota. silencio que me carcome. Me rompió saber Yo no que era una entregué mi alma a jovencita alguien cuando que lo ya no conocí. la veía. Ya tenía una Y vida aunque sus hecha, hijas y una amigos carrera, la alentaban errores y a tomar victorias. acciones legales, Pero Laura cuando él dudaba. llegó, me sentí viva Denunciar, otra vez. hacerlo público, Me hizo sentir pelear por deseada, lo que le valorada, pertenecía. al menos Su al espíritu principio. estaba tan Me miraba cansado que como no nadie me encontraba había fuerzas mirado. ni para Me gritar. hablaba con dulzura, Solo con esa quería forma desaparecer, envolvente que te pero hace como bajar siempre, todas tus algo defensas dentro sin de ella darte se cuenta. resistía a morir. Y cuando menos Una lo chispa pensé, mínima, ya estaba una voz entregada. interna que le Fui su recordaba todo. que ya Le había abrí mi tocado fondo casa, antes, mi que corazón, ya había mi caído y se confianza. había Le levantado. confié secretos, Que su le vida no compartí mis dependía de un miedos. hombre, Y ni lo de más un grave, romance, me ni olvidé de siquiera mí de por un atenderlo escándalo. a él. Esa Dejé chispa de fue la que escuchar le mis impulsó a necesidades, hablar por mis primera límites, vez. mis intuiciones. En una entrevista Las en vivo, señales con la estaban voz ahí, quebrada claro pero que sí. decidida, Pero Laura yo, dijo frente terca a como millones, siempre, no las me ignoré. avergüenzo de haber Por amado. amor, por no Me perderlo. avergüenzo Y de saben haber que es lo cerrado más los cruel. ojos. Que ni Pero aquí siquiera fue estoy, honesto al herida, irse. sí, No hubo una traicionada, conversación, también, no hubo un pero cierre. viva, y de Solo pie. distancia, Fue un momento frialdad, icónico. La silencio. mujer que De un todos día creían para otro, destruida, Cristian comenzó a resurgía entre tratarme como lágrimas, una con molestia. dignidad. Como Su si ya caída no fue le pública, importara lo pero que me también lo pasaba, fue su como si le valentía pesara para hasta enfrentarlo. mirarme. La Le traición de pregunté 1000 Cristian veces qué Suárez fue la pasaba. gota que Le derramó el supliqué que vaso. me hablara. Y Pero cada también palabra fue la mía era sacudida que respondida Laura con evasivas necesitaba o, para romper peor aún, con años con de abuso indiferencia. emocional, de Esa manipulaciones indiferencia que te disfrazadas de mata amor, más que de una dependencia bofetada. disfrazada de Esa que te compañerismo. grita, ya no me Fue el importas, fin de sin una decir ni historia, una sola sí, palabra. pero también el comienzo Lo de su intenté verdadera todo. liberación. Dios sabe que lo intenté Lo que todo por muchos no salvar lo que sabían es que la teníamos. verdadera Pero él venganza ya de estaba Laura en Bozzo otra no fue parte, en forma quizá de con gritos, otra ni de persona. peleas públicas. Quizá simplemente Fue harto de mucho mí. más poderosa Nunca que lo eso. sabré. En Lo el que sí momento sé en es que que me Cristian sentí Suárez usada. creyó que Como había un acabado proyecto con al que ella, ya le había Laura sacado comenzó a todo el forjar una beneficio posible y transformación que que después se dejaría a desecha todos sin sin mirar palabras. atrás. Su Me venganza tiraste, no fue Cristian. rencorosa, Me sino una tiraste como venganza quien se quita silenciosa, un abrigo sutil viejo que ya no sobre calienta. todo, llena de Como quien determinación. desecha una carta Lo rota, primero un que recuerdo Laura hizo, incómodo. después Y de la yo, caída me quedé emocional ahí, que la dejó recogiendo destrozada, los fue pedazos, aprender a sintiendo estar que sola. todo lo que había En la dado más no valía profunda nada. soledad, cuando la ¿Dónde tristeza quedaron la tus invadía por promesas? completo, ¿Dónde empezó quedó a ese te reconstruirse, amo que pero me no de la repetías manera tantas que veces? cualquiera podría imaginar. ¿Fueron reales o solo Ella palabras entendió vacías que, para en lugar de mantenerme ahí, buscar a respuestas tu en lado, el exterior, como un trofeo debía que ya no encontrarlas brilla? dentro de sí misma? Porque yo sí lo sentí Consciente todo. de que la Y vida aún la hoy, había con golpeado este de una dolor manera que atravesado en pocos el pecho, podrían no puedo negar Laura que te amé decidió como no ser nunca una amé a víctima nadie. más. Pero Y lo con que esa más me duele decisión, no es tu comenzó el partida. proceso No más es que te doloroso, hayas pero ido. también liberador. Es como lo Sanar hiciste. por su Sin cuenta, respeto, sin la sin necesidad de la gratitud, aprobación sin de nadie. humanidad. Como si En nunca primer hubiera lugar, significado cortó todo nada para ti. contacto con Cristian. Como si mis No le lágrimas dejó fueran ni un parte del resquicio show, para que se parte de ese acercara. espectáculo que Bloqueó su todos número, creen que es mi eliminó vida. las redes sociales No que merezco este compartían y, dolor, lo no más después de importante, todo lo que le retiró entregué, el poder no sobre después su de vida. haberme vaciado por Nadie ti. entendería en Porque ese eso es lo momento que ese siento fue hoy, el primer que no me gran quedó paso nada. hacia su renacimiento. Que estoy vacía, El agotada, silencio fue su como una primera aliada. cáscara. Y A lo por más largo que de su intento vida, recuperar Laura la había fuerza, estado hay rodeada días de que cámaras, simplemente de no puedo. miradas inquisidoras, Y a de ti, escándalos que la Cristian, no perseguían. te deseo mal. Pero Pero esa si etapa quiero de que su sepas vida, lo que el dejaste silencio fue atrás. lo que la hizo más Dejaste a fuerte. una mujer rota, En vez pero de también a sumergirse una en la rabia, se permitió sentir el dolor, pero nunca dejó que ese dolor la definiera. El lamento nunca la venció, al contrario, le dio la fuerza para levantarse de nuevo. Empezó a trabajar en su salud mental. Se refugió en su entorno más cercano. Y en momentos de total vulnerabilidad, empezó a sanar, pero con un enfoque nuevo, uno que ella misma definiría como el reencuentro con su ser más auténtico. Ya no era la mujer que dependía de un hombre para sentirse completa, ya no era la que vivía por la validación ajena. Era Laura Bozzo, pero sin las cadenas del pasado. El regreso de Laura a la televisión fue calculado, inteligente, y sobre todo, impactante. Mientras Cristian continuaba con su vida, sin que nadie supiera del verdadero daño que había causado, ella volvía a hacer noticia, pero esta vez por sus logros, no por las humillaciones públicas.
En cada aparición, en cada proyecto que iniciaba,
se percibía una mujer más fuerte, más madura, y sobre todo, más imparable. Y eso fue lo que comenzó a molestar a muchos, como una mujer que había sido destrozada públicamente ahora emergía con una fuerza inquebrantable. Pero Laura sabía que su venganza no era una cuestión de espectáculo. No necesitaba un show para probar su poder. Lo que Christian nunca entendió es que Laura no solo era una mujer fuerte, sino también una estratega astuta. Mientras él se dedicaba a construir su vida con otra, ella pensaba en cómo se mantendría en la cima, cómo demostraría que podía vivir sin él, sin su apoyo, sin su presencia. A pesar del dolor y el sufrimiento, Laura no permitió que la tristeza interfiriera en su lucha por regresar a lo más alto. Tomó las riendas de su carrera nuevamente, con una presencia que dejaba claro que no había sido una víctima, sino una sobreviviente. No se trataba de venganza a Christian. Se trataba de venganza contra ella misma, contra su propio miedo, contra su propia inseguridad. Cada paso que daba era una prueba de que no la habían derrotado. Poco a poco, comenzó a recibir ofertas para nuevos proyectos, pero no de cualquier tipo. Laura se volvió más selectiva que nunca. Ahora, no solo se trataba de estar frente a las cámaras. Se trataba de elegir proyectos que realmente reflejaran quién era ella, una mujer que había pasado por un dolor indescriptible, pero que no iba a permitir que ese dolor la controlara más. En lugar de ser un títere del espectáculo, ella estaba dispuesta a ser la dueña del juego. Además, el poder de Laura no solo residía en su capacidad para seguir adelante en la industria del entretenimiento. Su verdadera fuerza vino de su capacidad para inspirar a otras mujeres. En sus discursos, en sus entrevistas, comenzaba a compartir sus vivencias, no para quejarse, sino para mostrar que, aunque la vida puede ser cruel, la forma de afrontarla es lo que realmente define a una persona. Ella era un ejemplo de resiliencia. Las redes sociales, que antes fueron su tormento, ahora se convertían en su plataforma de empoderamiento. Laura sabía cómo usar cada comentario negativo como un trampolín para su éxito. Mientras Christian se veía atrapado en su vida privada, intentando seguir adelante con la mujer que había tomado su lugar, Laura se mantenía firme, llena de determinación. Una vez más, ella demostró que no necesitaba a nadie para alcanzar la cima. Christian Suárez, por más que lo intentara, jamás podría destruir su esencia. Y en el fondo, eso era lo que realmente lo destruía. Mientras él vivía su vida como si nada hubiera pasado, Laura le mostró al mundo entero que, aunque todo parecía derrumbarse, ella seguía de pie. Con fuerza, con dignidad, y sobre todo, con la satisfacción de saber que la verdadera venganza no era destruirlo, sino superarlo. Y en ese proceso de superación, Laura se dio cuenta de algo mucho más grande: la venganza no siempre es un acto de revancha. A veces, la mejor venganza es vivir bien, ser feliz y demostrar que lo peor que le puedes hacer a alguien es dejarlo atrás. El tiempo, el silencio, y la reconstrucción de su vida personal y profesional le dieron a Laura una nueva victoria, la de ser completamente libre. Y cuando Christian se dio cuenta de que ya no era parte de su vida, de que su historia había quedado atrás, entendió la magnitud del error que cometió. Y así, tras años de silencio, de lágrimas escondidas y batallas libradas a puerta cerrada, la verdad finalmente salió a la luz. Lo que muchos creyeron que era una historia de amor ejemplar, resultó ser una tormenta disfrazada de calma. Laura Bozzo no solo enfrentó el abandono y la traición, sino que sobrevivió a su propia caída, reconstruyéndose desde los escombros de un amor que casi la destruye. Hoy, esa mujer que una vez fue juzgada por amar, por callar y por perdonar, se alza como un símbolo de resistencia, de fuerza y de dignidad. Porque detrás del personaje polémico, había una mujer rota, que nunca se rindió. Esta fue su batalla más dolorosa, la que nadie vio, la que vivió en silencio, la que ocultó por años. Y hoy, ya no tiene miedo de contarla. ¿Quieres conocer más verdades ocultas de las figuras que creías conocer? Suscríbete y prepárate, porque lo que viene es aún más impactante.